ya eso está de forma... Esto es como un requisito. Exacto, es un requisito, es algo, una normativa de que todo médico, quizás ahora algunos médicos que me escuchan dicen, ¿qué es lo que está diciendo ahora? ¿Qué tal? Bueno, pero en Estados Unidos, en Europa, ya en Latinoamérica incluso, quedamos pocos países que no estamos que no nos llevamos de esa regulación o esa normativa. Tenemos buenas nuevas para el país, ¿verdad? Y entonces sí, tenemos buena noticia en ese sentido. Sí, eso es así porque se va a impartir. Ayer estaba hablando la doctora que está aquí de visita en el país y es una buena noticia porque, como usted dice, que todos los médicos tengan el manejo y sepan cómo manejar a los pacientes con esta condición. Tomando en cuenta que cierto, ustedes hablan de los accidentes de tránsito, que es ya casi mente es una enfermedad. Una enfermedad. Y es que se lleva a la gente joven y sana, que es la primera causa de muerte de jóvenes sanos. Que van entre 15 a los 40 años de edad. Es la primera causa de muerte. Entonces, se nos están yendo los jóvenes por accidentes de tránsito y por trauma y por riña, en sentido general trauma. Por eso debemos estar preparados para el manejo de y también la prevención. Ok, doctor, casi siempre cuando se habla de trauma cráneoencefálico, que involucra el encéfalo, el cerebro, pensamos en accidentes de tránsito, que es la principal causa. ¿Qué otras causas de trauma craneoencefálico existen? Sí, bueno, la causa en primer lugar es como, por eso ya usted lo menciona, es el accidente de tránsito. Sin embargo, existen accidentes deportivos. Ok, ahí vamos. ¿Qué más? Las riñas. Ok. Y laborales. Laborales, deportivos, riñas. Riñas, por ejemplo, pacientes que tengan una herida de bala. Exactamente. Que están muy de moda ahora, la parte, ahora y siempre, ¿verdad? Pero en estos días, como que la delincuencia se ha incrementado más. Entonces, antes lo atracaban con un cuchillito, ahora le dan un tiro y después lo atracan. Entonces, por herida de arma de fuego. Correcto. Entonces, en esa parte, eso es agresión. Aunque sea un atraco, lo ponemos, lo involucramos, ¿verdad?, en el mismo casilla de agresión. Un batazo, hemos visto en estos días muchos batazos. En esos barrios le dan combate con palo, con piedra, pedrada. Sin pedrada, etc. Doctor, ¿y cuáles son las sintomatologías de un paciente que recibe un trauma craneoencefálico? Atendiendo a la severidad. ¿Qué siente el paciente? En ese sentido es importante el trauma craneoencefálico leve. ¿Por qué razón? Porque el trauma craneoencefálico moderado y severo, obviamente que ese inmediatamente es identificado por todo el mundo. Lo llevan al hospital más cercano, porque, bueno, perdió la conciencia, está inconsciente, el paciente no despierta, dice la gente. Y ya. Pero el trauma craneoencefálico leve, que es aquel que se dan, sobre todo los más avanzados en edad, que se dan un golpe pequeño en la cabeza, insignificante aparentemente, cuando se están parando o van caminando en una silla, se chocan con la pared, con una puerta, en el baño se caen, que no pierden la conciencia, que comienzan a tener una leve dolor de cabeza o cefalea. Entonces comienzan a automedicarse y se toman una aspirina a veces, o cualquier analgésico de esto, y luego viene la situación de que estas personas pueden comenzar a tener trastorno del habla, que le llamamos disartria. Hablan estropajoso. O hablar estropajoso. Comienzan a tener menos fuerza en la mano, se dan cuenta cuando se van a tomar el café que la taza se le cae, se le cae. Y como ya son un poquito, algunos avanzaditos de edad, piensan que es normal por la edad. Exactamente. Cuando le hacemos una tomografía, entonces nos encontramos con los hematomas, que es una colección de sangre
por debajo de la dura madre, los hematomas sudorales crónicos. La sangre en el cerebro, entonces, para que me entienda la gente allá en Hondo Valle, sí, sangre en el cerebro. El paciente, cuando tú le preguntas que si ha tenido un trauma en la cabeza, dicen que no, porque no, pero eso fue un golpecito que yo me di. Y no se le nota ni siquiera un estigma de trauma, o sea, una evidencia del trauma en la cabeza. Eso son. Entonces, eso, para los que tienen personas adultas, muy adulticas, cuidándolo en su casa, que 60, 70, 80 años. Exacto. Incluso últimamente hemos visto personas con hematomas sudorales crónicos más jóvenes. Esto tiene que ver con la atrofia cortical del cerebro, ¿no? La gente que usa el cerebro en el paciente anciano es más pequeño. Normalmente, nuestro cerebro, a medida que pasan los años, va poniéndose más pequeño, que es lo que le llaman la atrofia córtico-subcortical. Okay. De ahí es que realmente ya después comienza a que se le olvidan las cosas a la gente. Ahí. Pero es normal, es la parte del envejecimiento normal de todos nosotros. Queda un espacio en la parte del cráneo y el mismo cerebro que se llena de sangre fácilmente cuando hay traumas pequeños, porque hay unos vasitos que se elongan, se ponen un poquito más largos y le llamamos vasos puentes. Es como un puentecito realmente, y eso con un cizallamiento, un movimiento de la masa del encéfalo, o sea, la masa encefálica o el cerebro, entonces se rompe un vaso de eso y comienza a sangrar poco a poco y hacen los hematomas sudorales crónicos. Nosotros tenemos, doctor, una pregunta que nos hacen desde Estados Unidos, porque como no pueden llamar, lo escuchan, sí, pero sí, no pueden escuchar a través de la internet, y dice: mi padre sufrió una caída hace 10 días, con fractura de ambos parietales y sangre en la cabeza. Eso es todo lo que nos han dicho aquí en el hospital donde está ingresado. Tiene problemas de memoria, no puede crear nuevos recuerdos, confusión y problemas cognitivos. ¿Cómo podemos ayudarle? Adelante, Yulisa, para que escuche. Bueno, ¿qué edad me dio? Disculpa. No me dijo la edad, que hace 10 días sobre una fractura de ambos. En ese sentido, lo más probable es que si tuvo una fractura, lo que sangró fue el hueso de la cabeza. Tiene una capita bien fuerte por afuera y otra capita por dentro, como si fuera un sándwich. Okay. Por dentro. Entonces, en el medio es lo que le llamamos el tejido esponjoso. Y esto es bien irrigado, o sea, tiene mucha sangre. Si se rompe, puede hacer un sangradito o un sangradote, ¿verdad? Sí. Un sangrado importante. Y producir los hematomas epidurales, que es por fracturas. Bien, tenemos una pregunta. Adelante. Hola. Buenas tardes. Hola, ¿su nombre? ¿De dónde nos llama? Beatriz Marcelo, de San Cristóbal. Adelante con su pregunta, Beatriz. Doctor, una señora de aproximadamente 65 años, ella sufrió un trauma de azúcar y se cayó, la encontraron desmayada, pero ella mejoró, pero después esa señora le dio un desmayo y la tuvieron que llevar de emergencia a la clínica. Y ahora está en una etapa de inflamación severa. ¿Eso que usted está hablando puede repercutir en su etapa de inflamación? Sí, habría que... Gracias, sí. Le hicieron tomografía, habría que... Si ella habla de inflamación, lo más probable es que le dijeron tal vez que tenía un edema cerebral. Bueno, habría que investigar ahí realmente si esa que ella dice que sufrió un desmayo, si fue una crisis convulsiva que tuvo por una hipoglicemia. Entonces, ya si es así, puede tener un edema cerebral. Estoy interpretando la palabra que ella habla de inflamación, que podría justificar. Pero en una tomografía nosotros podemos determinar si hizo un sangrado o si está haciendo un sangrado subagudo o crónico, o si fue realmente
algún edema cerebral por la parte metabólica de la hipoglucemia, que le bajó el azúcar. 809-531-1701, 809-531-5508 son los teléfonos para que usted nos llame aquí a cabina y pueda hacerle una pregunta a nuestro invitado en el día de hoy. También puede anotar usted que vive en el interior del país, 1-809-200-3141 y 1-809-200-5508. Doctor, una pregunta. Por ejemplo, un paciente que reciba un trauma leve, paciente de 65 o 70 años, pero que el paciente lo llevaron al médico y es mandatorio hacerle una tomografía si recibió un trauma en la cabeza, aunque sea leve. Sí, en ese sentido, si es un paciente mayor de 50 años y tiene ya la historia de haberse sufrido el trauma, si tiene sintomatología de dolor de cabeza, bueno, sí, entonces está indicado hacerle la tomografía. En la mayoría de los casos, en ese sentido sale normal. Y si sale normal, me lo llevo a la casa.